Muy buenos días. El día de hoy, en cabeza de los estudiantes Jorge Alexander Nieto Martínez, Wilson Andrés Viana Vasco, Julio Andrés Urreba Maya y Estefanía Yesenia Triviño Cárdenas, vamos a hacer una explicación de lo que es el testamento cerrado. Testamento. El testamento es un acto mediante el cual el testador, aún en vida, decide cómo se distribuirán sus bienes o parte de ellos una vez fallezca. Distribución que puede hacerse entre herederos, legitimarios e incluso particulares. El Código Civil colombiano, en su artículo 1055, define el testamento en los siguientes términos. El testamento es un acto más o menos solemne en que una persona dispone del todo o de una parte de sus bienes para que tenga pleno efecto después de sus días, conservando la facultad de revocar las disposiciones contenidas en él mientras viva. El Código Civil en su artículo 1064 señala que el testamento puede ser de dos clases: testamento abierto y testamento cerrado. Sin embargo, el Código Civil contempla una tercera clase, el nuncupativo, de poco uso, pero aún vigente y ocasionalmente útil. Ahora bien, les voy a comentar acerca de algunas diferencias y semejanzas que puede existir entre el testamento cerrado y el testamento abierto. Entre estas dos clases de testamento se pueden establecer las siguientes semejanzas. Primero, ambos son solemnes y deben constar por escrito. Segundo, debe otorgarse ante notario y testigo. Tercero, los dos tienen los mismos efectos. Por otro lado, se diferencia el uno del otro en lo siguiente. Primero, fundamentalmente se diferencia en que el testamento abierto se da a conocer a viva voz, es decir, las disposiciones testamentarias son dadas a conocer por el testador ante el notario y los testigos, mientras que el testamento cerrado es secreto. Segundo, el número de testigos en el testamento abierto debe ser de 3, en el cerrado el de 5 testigos. El testamento cerrado tiene como elementos fundamentales aquellos estipulados en el artículo 1078 del Código Civil. Estos son que debe otorgarse frente a notario público y 5 testigos. Adicionalmente, complementa el elemento de la capacidad con la cual debe contar el testador. Esto es, que sepa leer y escribir, pues en caso contrario no podrá otorgar testamento, y si lo hiciese estará viciado de nulidad. Otro elemento complementario a aquellos estipulados previamente es la expresión de voluntad del testador, pues el testamento debe contener de forma clara la voluntad del mismo. La característica fundamental del testamento cerrado es que es un testamento secreto. Esto quiere decir que solamente el testador conoce su contenido y las disposiciones dejadas en él. Adicionalmente, al ser un testamento solemne, requiere de la presencia de un notario público y de ser elevado a escritura pública. Teniendo en cuenta que nos encontramos ante un testamento secreto, para que se pueda realizar su apertura, será necesario que aquellos interesados acudan a la notaría donde se realizó y soliciten la eventual apertura y publicación del mismo. En aquellos casos donde haya alguien que se opone a la misma, el notario no podrá realizarla, sino que deberá ser llevado ante un juez competente para que inicie el trámite y decida la oposición a dicha apertura. Otra característica con la que cuenta este tipo de testamento es que resulta obligatorio para aquella persona que no se pudiese entender o no pueda ser entendido de viva voz, de manera que si está interesado en realizar un testamento, únicamente podrá hacerlo mediante la figura del testamento cerrado. Finalmente, otra característica de este tipo de testamento es que no requiere la representación de un abogado para que el testador pueda otorgarlo. Ahora bien, antes de hablar como de la calidad de los testigos, debemos saber cuál es la función de un testigo. Entonces, los testigos serán indispensables en un testamento, pues estos al momento de que se llegase a presentar algún problema o inconveniente acerca del testamento, servirán como una prueba para determinar qué fue lo que el testador quiso plasmar en el testamento como su voluntad, ya que ellos, al estar presentes junto al notario, saben de manera inequívoca qué fue lo que expresó el testador.
Ya para saber quiénes pueden ser testigos, se debe saber que tanto para un testamento abierto como para un testamento cerrado, cualquier persona que el testador considere podrá ser testigo, a excepción de los menores de 18 años, los que se hallaran en interdicción por causa de demencia, aunque actualmente ya no se aplica esto, los que hayan sido privados de la razón, los extranjeros no domiciliados en el territorio, las personas que no entienden el idioma del testador, los ascendientes, descendientes o parientes dentro del tercer grado de consanguinidad o segunda afinidad, el cónyuge del testador, los descendientes del testador, los que tengan con otro de los testigos parentesco, el sacerdote que haya sido confesor habitual del testador, los herederos y los legatarios. Ahora bien, para las formalidades de otorgamiento de un testamento cerrado se deben cumplir ciertos requisitos, ya que este cambia porque se desconoce el contenido que hay dentro del testamento y por lo tanto, cuando fallezca el testador, los interesados deberán solicitar la apertura y publicación del testamento cerrado ante el mismo notario que lo autorizó. Para esto, quienes se presentan ante el notario deben demostrar la condición de interesados en el testamento cerrado y aportar ciertos documentos. Primero, el documento de identificación, y quien sea hijo del testador fallecido deberá presentar una copia auténtica del registro civil de su nacimiento. Segundo, una solicitud de apertura y publicación del testamento cerrado. Tercero, copia de la escritura pública de otorgamiento del testamento. Y cuarto, un registro civil de defunción del testador. Ahora bien, para el procedimiento para la apertura del testamento cerrado, se deben seguir ciertas regulaciones que están en el artículo 60 del Estatuto Notarial, que actualmente es el decreto 960 de 1970, y se deben seguir los siguientes pasos. Primero, acudir ante el notario con la solicitud de apertura y publicación del testamento cerrado y demás requisitos. Segundo, el notario, una vez que examine y evidencie que los documentos están conforme con lo establecido en las leyes, procederá a citar a los 5 testigos que participaron en el testamento para que se comparezcan ante él. Tercero, llegado el día y la hora de la citación, se procederá al reconocimiento del sobre y de las firmas puestas en él por el testador, los testigos y el notario. Siempre estará a la vista el sobre y la escritura pública original que se haya otorgado. Cuarto, el notario en presencia de todos extraerá el testamento y lo leerá en voz alta. Terminada la lectura, lo firmará con los testigos a continuación de la firma del testador o en las márgenes y en todas las hojas que constan. Quinto, en un acta quedará plasmado todo lo acontecido en la apertura y quienes participaron en dicho acto. Y sexto, se protocolizará el testamento con lo actuado por el mismo notario, quien expedirá las copias necesarias y una de ellas será remitida para el debido registro. Caducidad del testamento cerrado. Inicialmente, es necesario señalar que los testamentos notariales no caducan. Sin embargo, si el testamento es de carácter hológrafo, es decir, si es realizado por el testador de su puño y letra sin presencia de testigo ni notario, caducará a los 5 años si desde la muerte del testador no es llevado y presentado ante la notaría pública respectiva. Personas hábiles. Las personas hábiles para realizar el testamento cerrado son aquellas que reúnen todas las condiciones indicadas en el artículo 1502 del Código Civil, es decir, que sea legalmente capaz, que realice el testamento de manera libre e informada, con consentimiento, el cual no debe contener ningún tipo de vicio y que lo que se testa no contenga objeto o causa ilícita. A lo anterior, debe sumársele lo dispuesto por el artículo 1079 del Código Civil, el cual consagra que aquella persona analfabeta, es decir, que no sepa leer ni escribir, no podrá gozar de capacidad legal para realizar este tipo de testamento.